Muy buen día a todos. El presente es el inicio del curso de Literatura Universal correspondiente al quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Mi nombre es Rosalba Gómez y Montes de Oca y voy a impartirles este curso a lo largo del ciclo escolar. Sean bienvenidos todos. La unidad 1 lleva por nombre La lectura del hombre y su mundo y tiene como objetivo que ustedes reconozcan a la ficción literaria, así como los elementos que la caracterizan, y realicemos lecturas, comentarios y discutamos sobre su carácter estético y comunicativo. Los contenidos son, en primer lugar, la ficción literaria, su carácter comunicativo, artístico, social, ideológico, etc. Antes de iniciar la discusión de la unidad, debemos preguntarnos, ¿qué es la literatura? A esta pregunta han respondido numerosos autores a lo largo de la historia de la humanidad y han dicho distintas características. Tenemos, por ejemplo, a Tzvetan Todorov, quien ha hablado de la importancia de la ideología en la literatura y que toda en ella lo es. Tenemos a filósofos que también se han interesado en ella, como Ramón Shirau, y habla de que la literatura es un arte y que es una forma de conocimiento y de autorreconocimiento, que también discutiremos. Plutarco, un autor romano, que habla de la polivalencia de la literatura, hace una analogía de la literatura con la pintura, es decir, que tendría diferentes significados o polisemia. Emerson, que habla de la condición social, el estado, la cultura, el sexo, la edad, etcétera, del autor y entonces de la condición en que es creada cada obra literaria. Otros autores como Stendhal, Kant, Alfonso Reyes, filósofos y literatos distintos han dado otras características importantes de dicha obra literaria. Veamos ahora algunas características de la literatura. Para comenzar, daremos la definición etimológica de la misma, que es que la literatura proviene del latín litera, cuyo significado es letra o escrito. Así, de manera somera, esta sería su definición. Sin embargo, la literatura es mucho más. La literatura es una realización elaborada de manera bella en cuanto a la palabra escrita. Es producto de un acto de comunicación entre un autor de una época determinada con un lector de la misma época o de distinta etapa histórica. Es entonces una manifestación cultural. Por ello, la obra literaria, como cualquier obra artística, entonces, es producto de la época en que se produce. Tiene que ver con el nivel socioeconómico del autor, su ideología, su religión, si no tiene religión, en general con la visión que tiene del mundo dicho autor. Dicha obra literaria será leída por un lector también de determinada época y con determinados valores, posturas políticas, clase social, nivel educativo, etc., los cuales tendrán que ver directamente con el tipo de lectura o de recepción que haga de la obra literaria. El lingüista Roman Jakobson definió a la característica fundamental de la literatura como la literalidad, es decir, aquello que hace que la obra literaria sea una obra literaria y no sea una obra de la escultura, una obra matemática, un invento científico, etc. La obra literaria se estructura con dos partes fundamentales, las cuales se conjugan, el fondo y la forma. La parte externa sería la forma, lo podremos ver en un poema, el cual se divide en estrofas, y esa sería su estructura o su esqueleto, y la parte interna o contenido, que sería el significado. El significado o fondo, al hacer la lectura, permite la polisemia, es decir, una variedad de significados que tendrán que ver con la interpretación o las interpretaciones que haga el lector, o bien la interpretación o las interpretaciones que hagan distintos lectores de la misma. La literatura, por ser un arte, es
definida en el Diccionario del Uso del Español por María Moliner como toda actividad humana encaminada a un resultado útil, que tiene un carácter más práctico que teórico, es decir, se lleva a cabo por medio de la escritura. Y, como todo arte, tiene una finalidad estética, es decir, su objetivo es crear belleza. En el caso de la literatura, la belleza se crea a través de la palabra escrita, por supuesto, y por medio de distintos recursos literarios que revisaremos a lo largo del curso. Esto la hace distinta del lenguaje común, pues no es un uso cotidiano del lenguaje, sino un uso embellecido con los diferentes recursos que he mencionado anteriormente para hacerla distinta, para elevar el uso del lenguaje y darle otra connotación y belleza. Gracias por su atención.